Buen día a todos. Nuevamente estamos aquí para transmitir el programa Transformación y Cambio correspondiente a esta fecha, a esta bella mañana de sábado. Me siento muy contento y también muy agradecido por esta oportunidad que nos brinda la divinidad de poder venir y avanzar en el conocimiento de la historia antigua, esa historia que nos revela la grandeza de los acontecimientos pasados y con ella podemos ver cómo entramos en esa manifestación preciosa donde nuestras vidas son transformadas por medio del entendimiento. Cuando nosotros nos dedicamos a esta noble tarea de enseñar, lo hacemos desde el amor, reconociendo que tenemos un compromiso moral, pero también un compromiso energético, un compromiso especial con todas las personas para llevarles a ese entendimiento que transforma y cambia sus vidas. Así que hoy estamos aquí reunidos para poder elevar el contexto de lo que conocemos respecto a la historia antigua. Esta historia está plagada de muchos eventos y acontecimientos que se dieron de una forma muy específica y lo que se buscaba en realidad era alterar las circunstancias. Cuando nos damos cuenta de que todo ha sido manipulado y que todo ha sido alterado a propósito, entonces nuestras vidas comienzan a transformarse, porque vemos que hemos sido objeto de engaño, hemos sido objeto de manipulación y se nos ha enseñado lo que a su sabor y antojo otras personas pensaron y creyeron que era lo mejor para nosotros como terrícolas. El propósito de mi enseñanza, hago este disclaimer, no es ridiculizar a ninguno. No tengo nada contra ningún líder religioso, ni contra ninguna religión, ni contra ninguna creencia. Entiendo que todos estamos en un proceso evolutivo y que la mayoría estará en diferentes estadios de este proceso. Entonces, para algunos, la religión será todo lo mejor que existe, para otros ya no lo es, para mí no lo es. Y los sistemas dogmáticos y doctrinales, para algunos son la maravilla número uno y la están descubriendo. Los que ya pasamos por ahí sabemos que no es así. Y así sucesivamente hay diferentes niveles de comprensión, de entendimiento o lo que llamamos niveles de conciencia. Entonces los niveles de conciencia tienen que ir de la mano con lo que nosotros creemos, pensamos y hacemos. Estas enseñanzas están diseñadas para personas que han superado la línea de lo dogmático, de las creencias y de las imposiciones doctrinales. Y está diseñado para mentes que desean evolucionar y conocer su historia para que de esa forma evitar repetirla nuevamente. Yo les invito a que ustedes conmigo avancen en ese entendimiento y a través de ese avance van a poder vivir de forma diferente. Van a poder estar más tranquilos conociendo datos que a propósito nos han sido vedados para poder sostener diferentes creencias, diferentes condicionamientos de carácter religioso para dominar. Entonces, habiendo hecho el disclaimer, no tenemos absolutamente nada contra ninguno. La enseñanza está dirigida para aquel que está listo y dispuesto a recibirla. Si alguien no lo está, sencillamente pues pasa de largo y aquí no ha sucedido nada. Vamos a ir a nuestra invocación a Gaia, que siempre la honramos, incluyéndola en el programa, porque pues, Gaia juega un papel importantísimo en nosotros.
y con nosotros. Estamos sobre su superficie y vivimos de lo que nos provee. Entonces hay una relación muy estrecha con la Tierra. ¿Ya? Y para muchos la Tierra solo es un planeta, pero no logran comprender de que ese planeta es solo la expresión física de un ser energético que lo controla y que lo lleva a funcionar en perfección como lo hace. Así que damos gracias por eso y decimos, querida Madre Tierra, gracias por este momento tan especial donde podemos entrar en este entendimiento de la grandeza y propósito para el cual existimos. Gracias por esta oportunidad y por haber girado sobre tu eje para que tengamos el periodo de tiempo que llamamos día. Y seguirás girando a una velocidad sorprendente para poder darnos dentro de escasas horas nuevamente un periodo de oscuridad. Gracias por desplazarte alrededor del sol a la velocidad que lo haces para sostener la vida y de esa forma exponerte a los vientos cósmicos que representan ese círculo. Muchas gracias. Ahora te bendecimos, pero bendecimos más a quien te creó, que es nuestro Padre Supremo, Micael Todopoderoso, dueño de este universo y creador del mismo. Gracias a Él, a la Madre Divina y al Espíritu Creativo por esta oportunidad de estar aquí para enseñar. Gracias a ti que me acompañas, que compartes el programa, que me ayudas sosteniéndolo monetariamente. Gracias por aportar hacia este ministerio de transformación y cambio cuántico estelar. Te bendecimos y te agradecemos. Y así es ya. Ok, vámonos a saludar rápidamente a quienes ya amablemente me escribieron, entre ellos Beatriz Romero. Buenos días para todos los terrícolas. Feliz de estar aquí presente. Excelente, qué lindo eso. Y dice, feliz sábado del Violeta. Gracias, querida Beatriz. Es un gusto siempre tenerte en las mañanas con nosotros. Y nos vamos con Franz. Qué genial estar de nuevo para disfrutar, para aprender de solista aquí presente. Feliz día del Violeta para cada uno. Igualmente para ti. Y Olga Pineda, buen día, maestro, presente. Dice, de eso se trata, que estés presente, lo cual nos ayuda muchísimo para poder llegar a lo que deseamos. La semana pasada estuve hablándoles acerca de los sujetos que estaban involucrados dentro de lo que conocemos como patriarcas, pero que a su vez fueron faraones, viéndolo desde dos puntos de vista, desde dos perspectivas, entre ellas la perspectiva de la segunda línea de Adán, como les he mencionado, y haciendo una alusión al punto de vista bíblico que a propósito deja fuera muchos eventos. Y luego pues estamos estudiando a un sujeto que es el Enoc segundo, que también es conocido como el Auibra Or o Guajibra. Entonces este Auibra Or se conoció mejor porque en su tumba se encontró lo que se llama una estatua acá a tamaño natural de este señor Auibra Or. Estaba desnudo y en postura de caminante. Siempre veíamos que el desnudo en las estatuas funerarias pudo haber simbolizado el renacimiento junto con la remisión de culpa por todas las transgresiones que el individuo pudo haber cometido en la vida. Y luego veíamos que esto tiene una técnica de madera tallada, y esa se utilizaba únicamente para acentuar el estado natural de un faraón. Tenía los brazos con forma de antenas que son parte del símbolo del Ka y sobresalen de su cabeza. Eso ustedes pueden ir a corroborarlo. Si saben, si tienen las palabras claves y los criterios de búsqueda, pues ustedes pueden buscar para ver esa estatua. Yo les hablo aquí sin mostrarles imágenes porque
Lo que deseo es despertar en ustedes esa imaginación y hacer que sus neuronas trabajen, que se creen nuevas redes neuronales que le lleven a la imaginación y a la visualización y al entendimiento a través de estimular el cerebro, y con ello después pueden ir a corroborarlo pues en Google o en el buscador de sus preferencias. También tenía, aparte de los brazos que sobresalían de su cabeza, unos ojos fantasmales, le llamaban, que estaban incrustados en la estatua. Y esto daba crédito a la cualidad extranjera de este señor, el difunto Auibra. Entonces, se creía en ese entonces que el primer Enoch, que está relacionado con el dios Enki, había ascendido al cielo en más de una ocasión. No obstante, cuando se da la desaparición del segundo Enoch, ¿ya? Esto puede atribuirse a otro tipo de factores. Por eso fue que este Auibra dejó tullido a un príncipe con el que se enfrentó y fue obligado a ir al destierro. Entonces se le pudo dar refugio en el área de Mesopotamia, pero con el tiempo logró renovar su realeza. Es por eso que durante el reinado de Amenemhet III regresó a Egipto con la única, con el único objetivo de vengarse. Y cuando sigamos estudiando, vamos a ver esta misteriosa y enigmática figura y vamos a aprender del por qué salió de Egipto. Y no era una salida de Egipto, sino del mundo. Se nos dice que Enoch caminó 365 días y que Dios se lo llevó. Entonces, aquí vamos a encontrar paralelismos y vamos a resolver muchas dudas que puedan estar presentes. Allí nos quedamos la semana pasada y ahora quiero que veamos lo que se conoce como la casa de Judá. Y esa casa de Judá, cuando decían, por ejemplo, la casa de Judá, se estaban refiriendo a ese clan que se desprendió de una persona. En este caso, el nombre Judá es el que se le da a uno de los hijos de Jacob. Judá significa alabanza, el que es alabado o el que está alabando. Por eso la casa de Judá, por ejemplo, dentro del contexto bíblico, siempre habla de la celebración a su Dios, en este caso para ellos es Jehová, y se le tiene que dar alabanzas. Y por eso las alabanzas regularmente son cánticos, expresiones de gozo, de alegría, elevaciones, etcétera, que están dirigidas hacia una deidad con un fin específico. Es por eso que tenemos a esto que se llama la casa de Judá, y de Judá viene una descendencia, desde el punto de vista bíblico, una descendencia de reyes, y según ellos, de esa descendencia es que nace lo que se conoce con el nombre del Mesías, desde la perspectiva bíblica. No estoy afirmando que así sea. Ellos tienen una perspectiva, pero esa perspectiva la arreglaron para que siga la línea de pensamiento que ellos quieren. Ahora aquí, precisamente por eso estamos estudiando algo diferente, para entender que paralelo a lo que ellos creían o nos hicieron creer, existe otras líneas de eventos que fueron escondidos, ¿ya? Los ocultaron a propósito. Ahora, cuando tenemos más luz sobre esto, podemos entender que hubo, como dicen localmente, mano de mono dentro de las narrativas. Entonces, dentro de la casa de Judá, que corresponde a la 12ª dinastía egipcia, aparece un señor que se llama Matusalén. Ese es desde el punto de vista bíblico, pero desde el punto de vista egipcio es Senurret III. Ya vimos al primero, al segundo y ahora vamos a ver al tercer Senurret. Recuérdense que los gobernantes se copiaban el nombre, solo se cambiaban el número, ¿ya? De Senurret primero, Senurret segundo, Senurret tercero. Son tres personas diferentes, pero con el mismo título, ¿vale? Así que Senurret segundo, que era Jared,
y Ahibra-Or, que es el Enoc, fueron sucedidos, y es muy probable que también fueron depuestos por este rey guerrero al que llamamos Senusret III. En el libro de Génesis, por ejemplo, Senusret III es llamado como el patriarca Matusalén. Y ustedes lo pueden leer en los primeros capítulos del libro de Génesis. Matusalén, fíjense ustedes que a todo lo más glorioso solo le dan como 3 o 4 capítulos, 5 capítulos, de 46 que tiene el libro de Génesis. Pero bueno, dejémoslo ahí. A Matusalén significa hombre del arma. Les he venido enseñando y diciendo que los nombres jugaban un papel importantísimo porque tenían un significado que estaba relacionado con el propósito de vida o con la condición dominante que existía en ese momento en que el niño nacía, ¿vale? Ahora bien, este hombre del alma también por asociación fue considerado una repetición. ¿Recuerdan lo que vengo diciendo? Que se copiaban los títulos o se copiaban las facciones u otros tipos de actitudes del que gobernó anteriormente. Estaba el anterior y el posterior seguía también la misma línea. Entonces era una repetición del patriarca más antiguo que se llama Metusael. Ahora vean ustedes los nombres: Matusalén, Metusael. Metusael corresponde a Horus. Horus era un dios egipcio. Entonces, así como Horus se convirtió en el defensor de su caído padre Osiris, porque recuerden que a Osiris lo asesinaron siendo un dios, aquí en la tierra, y este resucitó al tercer día, y es de ahí donde salen las doctrinas como la de Mitras y la de Jesús de la resurrección al tercer día. Ahora bien, seguimos avanzando y nos damos cuenta que Horus era el hijo de Osiris y se convirtió en el defensor de su caído padre. De esa forma, Senusret III vino y ejecutó la venganza por la muerte de su padre Amenemhet II. Si ustedes se pueden dar cuenta, las dinastías durante toda la historia han sido efectos puramente de derramamiento de sangre entre las mismas líneas dinásticas, entre los reyes. Nunca se amaron, nunca se quisieron, y lo que les mencionaba, ¿verdad? Si un rey había tenido n número de concubinas y de todas ellas levantó descendencia, cada varón que nacía era un potencial rey. Por lo tanto, cuando se moría el rey y padre de todos esos príncipes, y se nombraba a uno de ellos como el nuevo rey, este procedía a eliminar a los demás para que no hubiera competencia y no le pudieran arrebatar el trono. Entonces, es importantísimo que nosotros tengamos muy claro todo esto, porque es lo que nos llevará al entendimiento de todo ese tipo de circunstancias que todavía se viven. ¿Ya? Quizás hoy no tengamos algo tan marcado, pero dentro de ellos hay muchas cosas como lo que sucede en los reinados existentes y todo lo que se menciona, por ejemplo, acerca de la princesa Diana. Pero dejémoslo ahí, eso ya serán asuntos que ustedes investigarán por su parte posteriormente. Avanzando con esto, Horus, al convertirse en el defensor de su papá, a quien habían asesinado, viene también Senusret y hace venganza por la muerte de su padre. ¿Y en qué consistía la venganza? En matar a los que lo mataron. Era un derramamiento de sangre continuo. Ahora bien, el Osiris del Imperio Medio, ¿ya?, correspondía a la Amenemhet II. Ahora bien, este usurpó el lugar del usurpador, y es por eso que uno de los epítetos bíblicos es Malquiel. Y Malquiel significa el rey designado por Dios. Recuerden que nosotros en el nuevo paradigma ya no utilizamos la palabra Dios. Primero porque es un sustantivo universal, no es el nombre de una persona, ¿ya?
Es el nombre de una persona. Pero también es el calificativo de una deidad. Entonces Dios puede ser cualquiera. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que nosotros en el nuevo paradigma nos referimos a las divinidades por su nombre. ¿Vale? Ahora bien, este Malquiel, yo quiero que noten ustedes algo. Todos terminan en EL. Malquiel, Metusael, Mahalaleel. Tenían siempre la terminación EL porque era un sistema de deidad. Inclusive, ustedes pueden ir también a su buscador y en imágenes pidan el nombre, en este caso, de EL. Digan, dame una imagen del dios EL, pónganlo con mayúsculas, y van a ver una estatuilla de ese tamaño que se ve por ahí fotografiada, que ese representaba a EL. Bueno, ustedes lo pueden checar ahí. Ahora bien, este Malquiel, que significa rey designado por Dios, también homenajeaba al antiguo conquistador que se llamaba Sargón desde Egipto e Israel desde la concepción bíblica, que significa gobernante por justicia o gobernante por Dios. ¿Vale? Amenemhet II tuvo una visión de mundo, tenía una visión muy amplia. Entonces, el imponente Senusret III, ¿ya? Que era hijo de Amenemhet II, también tenía su mirada puesta en el exterior. Es decir, a ellos les interesaba los reinos que estaban alrededor. Entonces, de acuerdo a un escritor que se llama Manetón, o se llamaba Manetón, Senusret tenía 2.20 metros de estatura. Imagínate, 2.20 metros, estás hablando casi del alto de una azotea, ¿no? Era un tipo enorme, grandísimo. Ahora bien, Heródoto, que también es otro historiador, le asigna una estatura más modesta, 2 metros. Pero igual, 20 centímetros no es la gran diferencia. Ver a un individuo de 2.20 metros es algo impresionante, ¿verdad? Y este tenía esa estatura. Ahora bien, dentro del contexto bíblico se le da un epíteto a Senusret y ese epíteto es Isod, que significa hombre de gran tamaño. Pues imagínense ustedes, un sujeto de 2.20 metros de alto, fornido y ejercitado, pues es un paladín, no es un exponente. Ahora bien, cuando entendemos todo esto, vemos que las legendarias y esas largas piernas de Senusret fueron utilizadas perfectamente en sus amplios viajes, porque andaba de un lado para el otro. Entonces, el otro epíteto bíblico de Senusret es Sasak, así como se dice, Sasak, con C al final. ¿Qué significa Sasak? El caminante. O sea, ese sujeto se dedicaba a andar observando y caminando todo lo que podía a sus alrededores. No está confirmado por la arqueología, pero Manetón afirmaba que Senusret en solo 9 años conquistó toda Asia, conquistó Europa y llegó hasta un lugar que se llamaba Tracia. Eso lo pueden ver ustedes en los mapas. Cuando les digo, yo quiero que ustedes despierten su imaginación. Un hombre en 9 años conquistando 2 regiones enormes, Asia, Europa, llegando hasta Tracia. Por ejemplo, si ustedes tienen una Biblia, las Biblias regularmente en las últimas páginas tienen mapas arqueológicos. Entonces pueden checar y ahí van a buscar Tracia y la van a encontrar. Y si no, se van a su buscador, escriben, dame un mapa donde aparezca Tracia con C, Tracia con C. Y vas a ver qué te aparece. Yo podría dártelo aquí, pero quiero que tú hagas algo también, ¿me entiendes?
todo servido, pues como que tampoco, ¿no? Tienen que ustedes desarrollar su proceso investigativo, ¿vale? Entonces, Senurret asumió otro nombre y ese nombre era eh, Casita con K y en sánscrito era Indi con H, ¿ya? El país ahora se llama India, Indi, India, hindú. Y cuando habla de sánscrito, nos habla de nuestros hermanos hindúes. Entonces, se asumió el nombre de Casita de Gandash. Ahora Gandash, como que si me lleva a Ganesha, ¿no? Ustedes pueden ver la relación que existe en todo. En China, este Senurret, que se llamaba también Sasak, ¿ya? O Casita, no casita de una casa pequeña, sino casita con K, también fue recordado en la China como Kung. Oigan esto, Kung. Y Kung fue el fundador de la primera dinastía imperial en China. Si ustedes se dan cuenta, todo empieza a tener sentido, porque ya había sánscrito en la India y ya se forma un imperio en la China y tenemos tres poderes. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Ahora bien, en Mesopotamia fue conocido primero como Gunganum. Estamos hablando del mismo Senurret tercero, que es el Matusalén bíblico. Vean ustedes todos los nombres en diferentes lugares y eso no te lo narran. ¿Y por qué no lo narran? Porque no conviene para desviar la atención de aquel que ya decidió reconocer y aceptar como única fuente de revelación los escritos que están en este libro, al que se le llama Biblia. Les he mencionado y enseñado cientos de veces que la palabra Biblia viene del griego biblión. Biblión significa colección de libros. O sea, no hay ninguna santidad en el libro. El libro, solo, o sea, es decir, la Biblia es un compendio de 66 libros para la versión protestante y unos más para la versión tradicional en el catolicismo. Entonces, lo que tenemos nosotros que ver es que a propósito dejaron fuera muchas cosas. Y es nuestro objetivo saber por qué. ¿Vale? Ahora bien, en Mesopotamia lo llamaron primero Gunganum, que era el rey de Lagash. En ese momento, Ibbi-Sin, oigan esos nombrecitos, era rey de la que todavía estaba como poderosa tercera dinastía de Ur. Es decir, hay eventos que están sucediendo paralelamente en la India, en China, en Mesopotamia, en Egipto y en varios lugares que eran las potencias dominantes de ese momento. ¿Vale? Ahora bien, no obstante, este Ibbi-Sin también fue derrocado por uno de sus propios ministros y ese se llamaba Ishbi-Erra. Ustedes pueden ver las conspiraciones para quedarse con el poder han existido todo el tiempo. Y una de las ideas más absurdas ha sido que un gobernante se quede controlando a una nación, a un pueblo, a un reino durante muchísimos años. Ese ha sido el sueño de todos. Y eso viene de estos disque dioses que siempre querían tener el dominio y ser los dictadores, ¿ya? Y perpetuarse en el poder. Ustedes ven hoy en día, es exactamente lo mismo en muchísimas naciones. Ok, coincidencia o casualidad, eso ustedes lo decidirán. Ahora bien, se decía que este Ishbi-Erra no era semilla de Sumeria, o sea, no había nacido de Sumeria. Y esto era como una forma de insultarlo, porque Ishbi-Erra fue durante mucho tiempo ministro de alto rango de este Ibbi-Sin.
Imaginen ustedes el hombre de confianza dándole en la nuca a su señor, en este caso, porque al rey se le decía señor, y lo depone y se queda en su lugar. Lo que sucede muchas veces aquí en la vida diaria, ¿no? Ustedes se dan cuenta que eh, el socio viene y le quita su lugar al otro y lo saca de la compañía. eh, Muchas parejas terminan con el amigo más íntimo, por eso mucho cuidado con todas las cosas. Mucho cuidado. Es importante comprender esto entonces. Ahora bien, este Senusret tercero hizo una alianza con Ishbi-Erra y le incitó a la rebelión. Así que después de que Senusret tercero tomara posesión de Ur, ahora oigan, tomó posesión de Ur también. Era un conquistador. Viene y las hijas de Ishbi-Erra se convirtieron y se quedaron en esa ciudad como las sumas sacerdotisas. Y aquí sí es interesante ver esto, que le den un cargo religioso de alto rango a una mujer, cosa que dentro del contexto bíblico está vedado. ¿Ya? Era aberración que una mujer fuera sacerdotisa. Y aquí es donde empezamos a ver el por qué sacan cosas de su relato. ¿Vale? Entonces, las chicas se convierten en las sacerdotisas. Y no solo sacerdotisas, sino que tenemos el indicativo sumo sacerdote. Entonces era suma sacerdotisa. Es decir, el sumo sacerdote era el más grande de todos los sacerdotes. Una suma sacerdotisa es la más grande de todas las sacerdotisas. Y el mismo Ishbi-Erra, a él se le permitió retener el trono de Isin. Ahora bien, estando como señor de Mesopotamia, Senusret asumiría después otro título que era más elevado y ese título fue Suma-Abum. Ese tipo andaba conquistándolo todo. Ya me parece como un Alejandro Magno, ¿no? Espero que se acuerden de Alejandro Magno. Ahora bien, existe un parecido que es razonable entre el nombre Matusalén, que significa el hombre del arma o el hombre de la lanza, y el de Senusret, que significa hombre de la diosa Sret. Vea usted que siempre hay una amalgama de una divinidad mezclada con un conquistador. Senusret, no importa que sea el tercero, significa hombre de la diosa Sret. Y ustedes pueden ir a buscar quién es la diosa Red y pueden buscar imágenes. S-R-E-T, Red. Ahora bien, el egipcio, es decir, la expresión egipcia Red, también se pronunciaba de forma similar al hebreo Sele. Entonces, Red, como nos menciona Wosred, era la manifestación de Isis como la diosa de la tierra o diosa de las minas. Quiere decir entonces que los minerales de la tierra estaban controlados por entidades deídicas de género femenino. Y eso es muy interesante de notarlo. Yo siempre he dicho que las mujeres no han reclamado su lugar de autoridad. Y a mí no me causa ningún problema, porque no soy machista, ni tampoco me interesa que se continúe subyugando a la mujer, como se hace en Oriente, por ejemplo. Ninguna mujer tiene que ser subyugada, ni física, ni moral, ni intelectual, ni corporalmente, por no decirlo de la otra forma, por las restricciones que ponen las redes, y tampoco tiene que ser una esclava de esa naturaleza, ¿no? Una esclava física, de uso físico. Entonces el punto que debemos de entender es que las mujeres deben emanciparse. Ya les va a caer el 20, prontito. Ok.
Entonces, veíamos que Isis juega un papel muy importante. De hecho, Isis es la primera en decir la palabra yo soy. Y en metafísica clásica nos enseñan que yo soy es un hombre, es una entidad masculina y no es así. Yo soy es una expresión femenina. Ahora, eh, desde lo femenino a lo que tanto le ponen peros y tanto maltratan, y que dicen que la energía femenina es mala porque es energía negativa, son solo conceptos para detener el avance de la grandeza que las mujeres representan para la tierra. Ok, pero eso será tema de estudio para otro día. Tenemos entonces que el otro nombre bíblico de Matusalén es Resef, que era hijo de Bería, con B. Bería acentuado en la A, no de vería del verbo ver. Entonces, Senurret 3 no era el hijo literal de Senurret 2, que corresponde a Bería. No obstante, fue el sucesor político. Entonces, este viene y asumió un lugar de dirección sin ser de la línea engendrada por Senurret II. Ahora bien, ese nombre Resef significa rayo, rayos de como los que oímos en las tormentas. Y el apodo vincula a este famoso militar que llamamos Senurret III, que también era conocido, ¿ya?, con otro nombre que en este caso era Sesostris. Ven ustedes que tú estos nombrecitos, es de a mí que me sirve saber eso, te va a servir de mucho. Entonces este Sesostris está asociado y vinculado con el dios patrón griego que conocemos con el nombre de Zeus. Y la ciencia, la historia, el arte, la religión nos dice que todo eso era mitológico. No, nada que ver. Fueron aspectos reales, pero que bajo el nombre de epopeyas, historias, tradiciones orales, misticismo, nos lo esconden de la realidad. Ok, ahora bien, cuando nosotros vemos en la Biblia, tenemos que el longevo Matusalén muere un año antes del diluvio, después de haber tenido un reinado que duró aproximadamente 39 años. Vemos entonces que Senusret III tiene una similitud porque murió aproximadamente un año antes de la catastrófica inundación que produjo el río Nilo, que ocurrió cuando estaba por terminar la 12ª dinastía de Egipto. Ven ustedes las similitudes. Ahora bien, la oportunidad de la conquista de Senusret era extraordinaria. Y ocurre que solo un año después de su muerte, Egipto fue sorprendido por una inundación incontrolable. Y luego, en vez de hacer caer a la línea de los faraones del Imperio Medio, proporcionó el impulso para hacer de Mesopotamia nuevamente la corte principal. Ahora, hay mucha historia que no se nos dice. Imagínense ustedes el Nilo crecer de tal forma que lo inundó todo y lo dejó inoperante. Y ese río ahí está, se llama Río Nilo. Ok, esto nos lleva a dejar a Matusalén y a Senusret 2 por ahí deteniditos, Senusret 3 deteniditos, y los vamos a estudiar posteriormente. Pero ahora quiero que fijen su atención en otro patriarca Dios que se llamaba Lamec, ¿ya? Y Lamec es el nombre bíblico, pero desde el punto de vista arqueológico egipcio, se le llama Kenyer. Ahora vean ustedes los paralelismos.
Así que en la lista de todos los reyes babilónicos, por ejemplo, aparece Sumu Abum, ya mencioné ese nombre atrás, que es Senusret III, y luego es seguido por Sumalael, que es el Amenemhet III. No obstante, vemos que en la lista de los reyes de Larsa aparece un rey adicional entre Gungunum, que es el mismo Senusret III, y Sumuel, que es el mismo Amenemhet III. Ese rey se llamaba Abisara, no de aviso, sino Abisara con B. Luego tenemos que este Abisara fue el primer corregente de Senusret III y probablemente fue el hermano menor en vez de un verdadero hijo. Por eso cuando estudiamos la genealogía de Manasés, que Manasés fue el primer Amenemhet, ahí lo vemos llamado Abi-Ezer, que esto significa padre de la ayuda. Entonces el nombre Abi-Ezer se corresponde estrechamente con Abi-Sara. Todo separado con una coma en medio. Abi-Sara. Perdón, un guión. Entonces, también corresponde con el Azara, con Z y H al final, que significa auxiliador, de la lista en los reyes asirios. Si ustedes se dan cuenta, estamos comparando no solo una cultura, ni solo otra, sino varias. ¿Por qué razón? Porque hay una interrelación en todos ellos, debido a que cada gobierno que existe en comarcas diferentes pertenece a una dinastía que viene de los llamados dioses. Y ellos lo que querían era tener el control absoluto de los siguientes seres que se salvaron después del diluvio. Entonces esto se pone muy importante. Así que entre el grupo de los corregentes que estuvieron presentes en la 13ª dinastía, este nombre de Ken Djer es el más equiparable. ¿Por qué razón? Porque la raíz de la palabra egipcia Djer es el significado equivalente al semítico Ezer y Azar con Z, no azar de poner a asar la carne. Cuando entendemos todo este enredo, tenemos que ese artificio de la lista de los reyes egipcios está en que las dinastías 12 y 13ª se entrelazan en lugar de ser secuenciales. Y estas son cosas que deben de observar. Hay una dinastía aquí, la 12ª, y luego paralelo está la 13ª y las dos se unen. No están como que una después de la otra. Y eso me podría servir para ilustrar cosas como la multidimensionalidad, ¿no? Que la mayoría de las personas creen que, después de cuarta sigue quinta, después de quinta sigue sexta y después de sexta sigue séptima dimensión. No es así. Podemos estar aquí en la tercera, pero a la par puede estar la 28ª dimensión y podemos interactuar con ella. O sea, no tenemos límites. Cuando avanzamos en este conocimiento, vemos que se entrelazan las dos dinastías, ¿ya? Entonces los faraones del Imperio Medio fueron conocidos por sus largos periodos de reinado. Adicional a ese Imperio Medio, también fue célebre por la práctica de la corregencia, es decir, estaba el rey y tenía sus corregentes, como decir ahora. Por ejemplo, si vemos la línea dinástica en España, en Inglaterra, está el rey o la reina, depende de lo que esté de turno, y tiene a su primer ministro. ¿Vale? Es como un corregente, ¿vale? Ok, dejando eso claro, nos damos cuenta que la mayoría de estos corregentes no sobrevivían a sus longevos padres para reinar por derecho propio, pero de alguna forma fueron considerados faraones. Tenemos entonces que Abi-Sare, que es el Azara, fue uno de los gobernantes incluidos en esa lista de reyes de la 13ª dinastía. Entonces el clan bíblico de los Kenitas, que era Ken,
Itas. Kenitas en una parte con Q y Ken-Itas con K en otra parte. Era pequeño, pero ejercía mucha influencia política. Y esto se deduce que tenía su origen en el faraón Kendeyer. Kenitas, descendientes de Keneyer. Cuando hacemos la identificación verificamos la identificación que el autor del libro de Génesis hace entre Kendeyer y Abisara y Lamec, indica que este faraón también estuvo implicado en algún tipo de escándalo por asesinato. O sea, todos tenían las manos manchadas de sangre. Entonces, tenemos que, aunque Deyer significa ayuda, el nombre completo, que es Kendeyer, tiene el curioso significado de, se van a reír, jabalí. Jabalí es un puerco, un cerdo salvaje. Entonces, Kendeyer significa jabalí o cerdo salvaje, puerco salvaje, chancho salvaje, dependiendo de la, de la, del lugar donde te vivas, como le llamen a este animal noble. Ahora bien, entonces había una asociación entre este faraón con el dios que era el patrón de Set, que a su vez era el asesino o fue el asesino de Osiris. Entonces, el crimen de Kendeyer y su castigo lo vamos a ver y lo vamos a tratar ampliamente en nuestros siguientes estudios. Así que regresamos y encontramos que Seostris, que es el mismo Senurre tercero, y la gobernante, oigan esto, aquí ya tenemos mujeres como reinas, y la gobernante es Quimiofires, que era la reina de Sobeknofru. Pues ustedes se inventan esos nombres. No, no me los invento, pueden corroborarlos. Y si alguien quiere notas, fantástico, yo les las comparto. Manetón, que es el escritor antiguo, enumera a 3 faraones, entre ellos Lamares, Ameres y Amenemenes. Miren los nombrecitos. Y 2 de esos 3 nombres corresponden a los últimos faraones del Imperio Medio, Amenemep III y Amenemep IV. Por eso es que el nombre bíblico de Lamec conlleva similitud que es obvia al griego Lamares. Cuando nosotros vemos en el libro de Génesis al que se denomina como el hijo de Matusalén, se le llama Lamec. Entonces, Lamares, Lamec. Entonces, Manetón, que es el escritor antiguo, apunta que Lamares fue el que se dedicó a la construcción del laberinto de Arsinoe. Sí, los laberintos existieron. El laberinto de Arsinoe para que éste se convirtiera en su tumba. Así que entonces Kendeyer construyó una pirámide laberíntica en un lugar que se llamaba Saqqara, con Q 2, Saqqara. No obstante, era una estructura más típicamente asociada con lo que se llama el laberinto, y esta leyenda pertenecía al complejo piramidal de quien lo sustituyó, es decir, de Amenemep III. Y la estructura fue iniciada por Kendeyer, pero luego más tarde fue usurpada y terminada por Amenemep III. Por eso es que Manetón, recuerden que Manetón es un escritor antiguo, le asigna a Lamares un reinado de solo 8 años, porque se llegó a creer que Abisara gobernó aproximadamente 10 años en Larsa, y la duración del reinado de este Kendeyer no se conoce todavía. Nos lleva a esto entonces a estudiar a otro señor, que es el segundo Noé. Van a decir ustedes, tanta gente, tantos. ¿Por qué creen ustedes que la mayoría le huye al estudio de la historia?
porque todo esto les confunde, pero es el sistema que producirá luz para entender lo que está pasando hoy en día, ¿vale? Así que uno tiene que, por eso les digo, la historia hace que la mente se te ensanche y que se creen nuevas redes neurológicas. ¿Por qué razón? Porque te obliga a pensar y decir, bueno, ¿y qué onda? ¿Y qué tanto con esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Es importante. Hay mucha gente que dice, no, yo no quiero saber nada de historia. Bueno, todos estamos en nuestro derecho de saber algo o de ignorarlo. Yo me he ido por el saber. Ok, después de que se da la muerte o la caída en desgracia de Kendeyer, el siguiente corregente de Senurret fue Amenemhet III, también conocido como Noé. Y Amenemhet gobernó 45 años. Y aproximadamente 30 de esos 45 fueron junto a Senurret III. Ahora miren ustedes, Amenemhet III se convierte en ese rey de finales del imperio medio egipcio. No obstante, las circunstancias de su reinado presentan lo que se conoce como una retrospectiva hacia un gran héroe y hacia un gran suceso que correspondía a una edad mucho más antigua. Entonces, Amenemhet fue visto como una repetición del superviviente del gran diluvio, que para los egipcios es un napistim. Les he hablado de un napistim, que es el Noé bíblico, pero es el Atrahasis de los mesopotámicos. Entonces, ese superviviente del gran diluvio, que se le llama allí Upnapistín, fue recordado en lo que se conoce en la leyenda de Gilgamesh y en la Biblia, comenzando con el Génesis capítulo número 6. Senurret III registró el nivel de la inundación del Nilo, que se inundaba anualmente para producir ese despliegue de lodos y de sustancias nutritivas para que crecieran las plantas que servían para comer. Lo experimentó en los primeros 8 años de su reinado. Entonces, cuando Amenemhet III fue nombrado corregente, asumió él esa responsabilidad. Muchas de las lecturas fueron destruidas. No obstante, aún se conserva suficiente evidencia para indicar que Egipto estaba siendo afectado por grandes cantidades de agua de río durante ese periodo de tiempo. Así que tenemos que las expresiones de preocupación que están plasmadas en los rostros de Amenemhet III y de Senurret III sugieren que había más inundaciones desastrosas que benéficas. Era una preocupación para el gobernante, porque todo su reino estuviera inundado. Y esos eran los problemas reales entre ellos. Había sequía, problemas. Había mucha agua, problemas. No tuvieron su punto de equilibrio. Pero si nosotros leemos la historia del Génesis, nos aparece que ese punto de equilibrio lo logra José, a quien se le reconoce como el hijo pequeño de Jacob. Entonces, por eso es importante ver la historia desde todas las perspectivas posibles, para que eso nos dé luz de las cosas que están ocurriendo. Y voy a terminar con esto. Se da un nombre de coronación que es como un prenombre elegido por Amenemhet III y era Ni-Maatra, y eso significa perteneciente a la justicia o la verdad del dios Ra. Les he hablado de Ra como un dios solar, ¿vale? Entonces el nombre babilónico de Ni-Maatra fue Sumulael, otra vez el sufijo el, ¿ya? En este caso, Sumu-Lael
La él también significa perteneciente a Dios, porque ellos, a quien llaman Dios, lo conocen con el nombre de EL. Y si ustedes se ven en todo lo que habíamos visto antes, como el nombre de los arcángeles o de algunos ángeles, todos terminan en EL. Y eso es muy importante de notarlo. Y después lo vamos a explicar. Mi, que es con Y, o no es segundo, como se le llama en la Biblia, fue ese patriarca que estuvo obligado a hacer frente al diluvio. Ese diluvio tuvo lugar en el Imperio Medio. No tuvo éxito completo en ese empeño y vemos que las estatuas de ese reinado intentan retratarlo como si sintiera empatía con el sufrimiento que tenía el pueblo. No obstante, en Mesopotamia también pudo haber sido causa de mucha alegría. Artículos de joyería que se encontraron pertenecientes a la princesa Merit, que era la hija de Senusret III, tiende a denominar a Amenemhet III como el Dios bueno, Señor de las dos tierras y de las tierras extranjeras. Por eso es que las fortunas de Amenemhet III fueron puestas a partir de ese momento más allá de las fronteras de Egipto. Miren ustedes que en una hora hemos dado vuelta a muchísimas cosas. Pero lo importante aquí de esta historia o de la historia es que nosotros comprendamos que todo, toditito, está relacionado con el manejo y control de las circunstancias para permanecer en el gobierno y para trasladarnos a nosotros una herencia de problemas, de adversidades, de situaciones difíciles. Y hoy en día, la misma trama política de poner un gobierno, de poner otro, bueno, ahora tenemos lo que se llama democracia, ¿no? Que democracia es una palabra griega compuesta de demos y kratos, donde demos eh, es el pueblo y kratos el gobierno. Entonces, gobierno del pueblo. Aunque tenemos muchas áreas diferentes, todavía en el mundo existen ese tipo de gobiernos dictatoriales, democráticos, de carácter dinástico, entiéndase, reinados, están presentes hoy en día. Entonces la historia solo nos muestra los orígenes, pero es que la palabra Génesis, el libro que se llama Génesis, lo que está diciendo es orígenes, porque esa palabra Génesis es la palabra antigua para decir comienzos, principios, orígenes. Todo lo que vemos allá es lo mismo que estamos viviendo aquí miles y miles de años después. Quiere decir que el patrón se ha mantenido, solo que los actores son diferentes. Y es por eso que hoy en día, cuando hablamos de un nuevo paradigma, estamos hablando de esta oportunidad de poder romper ese tipo de cosas. No a nivel local, no a nivel de ir a hacer nada que una pancarta. A mí no me interesa eso. A mí me interesa que nos elevemos y que desde las alturas estemos tú a tú con los que siguen controlando los hilos en la tierra. Recuperar la hegemonía, recuperar el poder, el dominio, sacar a la mayoría de los terrícolas de esta cárcel que es una matriz, que es un sistema, que es una caja, ¿ya? Que contenidas todas las personas ahí dentro, no logran romper la hegemonía de los que les antecedieron. Y seguimos, repite y repite y repite y repite lo mismo. Entonces, en el nuevo paradigma,
para poder cambiar de dimensión y liberar a las personas de esa esclavitud mental, porque es una esclavitud mental. Se requiere cambiar la forma de ver las cosas. Pero obvio, yo voy a hablarle a alguien que tiene una religión X o Y, le digo, mira, fíjate que los principios están equivocados por A, por B, por C, me va a mandar por un tubo, me va a maltratar, me va a estigmatizar y muy probablemente sacará su lado oscuro. Ahora bien, nosotros no trabajamos a nivel de la mente. A mí no me interesa la mente de las personas, porque la mente solo es un plano donde podemos hacer crecer lo que nosotros querramos. Ellos decidieron hacer crecer eso. Nosotros hemos decidido hacer crecer un nuevo paradigma. Entonces existen otras formas para entrar y de ellas vamos a hablar posteriormente. Por hoy los voy a dejar tranquilos. Tenemos 60 minutos de enseñanza y creo que es suficiente por hoy. Deseo que estén muy bien y me siento muy contento de haberles hablado de esto. Ahora, en nuestra próxima cátedra vamos a tratar a Sem como el Amenemhet IV y vamos a ver la casa de Isaacar, porque también Isaacar fue un hijo de los 12 que engendró este señor Jacob, que también fue, desde el punto de vista egipcio, un faraón. Y vamos a ver la casa de Isaacar y vamos a ver a un personaje Aram y vamos a ver varias otras cosas bonitas que nos llevarán a encontrarle el ton y el son a esto. Así que por hoy yo doy gracias de que hayan estado conmigo y que hayan venido ustedes por aquí a participar en esta reunión que nos está trayendo pues mucho beneficio y podemos con ello avanzar en el conocimiento. Quiero agradecer a las personas que amablemente han compartido el programa y a quienes nos han dejado 4 reacciones. Les agradecemos que siempre nos dejen un like, un corazoncito o algún emoji, porque eso nos ayuda a que Facebook nos posicione en un mejor lugar en los motores de búsqueda durante los 30 días que este video estará aquí guardado. Pero ahorita terminando la cátedra, lo estaré trasladando a YouTube, donde permanecerá mucho más tiempo. Marcos Galván, buenos días, amado padre y familia, ya estoy aquí presente. Eso está bueno, mijo, que hayas venido. Feliz día del Violeta para ti, donde quiera que estés. Y tenemos a Carl. Buenos días, estoy presente, dice. Muy bien, Carl. Vamos para adelante. Qué bueno que estés presente. Y gracias por tu existencia. Alexa Vázquez dice, abrazo, querido Otto. ¿Cómo estás, querida Ale? Bienvenida al programa. Gracias a quienes me acompañaron desde el punto de vista visible y se comunicaron conmigo. A mí me encanta leerles, me encanta saber de ustedes. Así que para quienes nos ven desde el anonimato, les pedimos que nos dejen un emoji, un like o que nos escriban desde dónde nos sintonizan y aquí estamos para apoyarles. Nuestra función principal es servir e introducir el nuevo paradigma para lograr la emancipación de la raza terrícola. Cuídense millones, les deseo todo lo mejor en este maravilloso día del Violeta, que el amor compasivo, el perdón compasivo y la transmutación gobiernen en sus vidas, movilizando y desmovilizando todo aquello que no pertenece a la perfección. Les mando mi amor, mi cariño, mis saludos y un súper abrazo. Hasta entonces. Es decir, hasta el próximo programa que será mañana a las 6 de la tarde, siempre en hora de la Ciudad de México y de Centroamérica. Chaucito.